que declara la eliminación de ciertos ritos sagrados. Aunque breve, este texto sacude los cimientos de más de 1000 años de tradición litúrgica y disciplinaria. En sus páginas, el Santo Padre anuncia algo sin precedentes: la prohibición inmediata de 12 ceremonias históricas que durante siglos formaron parte esencial de la fe católica. Ritos que se celebraban con solemnidad en parroquias, catedrales, monasterios y basílicas alrededor del planeta. Ceremonias que moldearon la espiritualidad de generaciones, que daban sentido a lo cotidiano y marcaban los momentos más significativos de la vida de los creyentes. A partir de hoy, sin embargo, estas ceremonias quedan prohibidas, tanto para sacerdotes como para comunidades religiosas, e incluso para fieles en la intimidad de sus hogares. La prohibición es absoluta y las razones, expuestas en el documento, son tan radicales como inesperadas. La noticia se ha esparcido como un incendio. Cartas de protesta, comunidades confundidas, obispos hablando de traición a la tradición mientras otros ven en la medida una purificación necesaria de la fe. Para entender la magnitud de lo que sucede, debemos analizar cada ceremonia. Comenzamos hoy con las dos primeras prohibiciones. Ceremonia 1. La procesión del Corpus Christi. Durante más de 700 años, la procesión del Corpus Christi fue una de las expresiones más visibles, coloridas y multitudinarias de la fe católica. Cada año, en decenas de países, el Santísimo Sacramento era llevado en custodia de oro por las calles, acompañado de cantos, alfombras de flores y miles de fieles que se postraban ante su paso. Una celebración de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, un acto público que convertía la fe en espectáculo, memoria viva y confesión colectiva. El nuevo documento, sin embargo, sentencia que la fe en la presencia de Cristo no debe confundirse con un desfile ni con manifestaciones triunfalistas. El misterio no se exhibe, se adora en humildad. La procesión pública del Corpus Christi queda abolida. Estas palabras han caído como un rayo. Para muchos, eliminar esta procesión es como arrancar de la iglesia una de sus fiestas más queridas. Los defensores argumentan que, en muchos lugares, el acto se había vuelto más cultural que espiritual. Multitudes asistían no por fe, sino por tradición o espectáculo. El Papa recuerda que la adoración eucarística pertenece a la intimidad con Dios, no a la exhibición pública. Cristo no necesita escenarios, necesita corazones. Las reacciones no se hicieron esperar. En España, donde la procesión del Corpus de Toledo es patrimonio de la humanidad, la medida provocó protestas de autoridades civiles y eclesiásticas. En América Latina, donde las calles se llenaban de danzas y música, se percibe como un golpe a la identidad cultural. Para el Vaticano, sin embargo, se trata de volver al núcleo de la fe, al silencio reverente, a la Eucaristía vivida en comunidad, sin excesos ni despliegues públicos. Un cardenal cercano al Papa resumió: la fe no necesita alfombras de flores, necesita vidas entregadas. El triunfo de Cristo no se mide en metros de procesión, sino en corazones transformados. Ceremonia 2. El exorcismo público. Si la abolición de la procesión fue dolorosa, la segunda medida ha sido explosiva. Queda prohibido el exorcismo público. Durante siglos, este rito fue temido y fascinante al mismo tiempo. Sacerdotes especializados, conocidos como exorcistas, eran designados por los obispos para confrontar el misterio del mal en personas supuestamente poseídas. Con oraciones en latín, agua bendita, invocaciones a santos y la cruz en alto, el ritual era una frontera visible entre el bien y el mal. El Papa León XIV lo declara ahora obsoleto y peligroso. La lucha contra el mal no puede teatralizarse. Cristo venció en la cruz y esa victoria no necesita espectáculo de miedo, afirma el documento. Los exorcismos públicos, lejos de liberar, muchas veces generan sugestión, morbo y una visión medieval de la fe. La Iglesia seguirá orando por la liberación, pero en discreción pastoral, sin fórmulas mágicas ni celebridades religiosas. En años recientes, el exorcismo ganó notoriedad mediática a través de libros, películas y videos virales. Para el Vaticano, esto desviaba la atención del verdadero combate espiritual, la conversión del corazón y la práctica del bien. Según el documento, el mal se vence con amor, oración sincera y vida de gracia. Las reacciones fueron intensas. Algunos exorcistas denunciaron que la Iglesia queda desarmada ante el demonio.
Otros celebran la medida como liberación de prácticas abusivas que generaban miedo y manipulación. Jóvenes sacerdotes confesaban su incomodidad ante la teatralidad del rito, mientras fieles más tradicionales lo veían como rendición ante el mal. Un teólogo alemán resumió: el Papa dice que el mal no se combate con rituales, sino con santidad, y eso exige mucho más que cualquier exorcismo. Epílogo de la parte 1. Con solo estas dos ceremonias, la procesión del Corpus Christi y el exorcismo público, ya se percibe la magnitud de este cambio histórico. Sacrorum Ritus Abolicio no es un ajuste menor, es una intervención profunda en el corazón de la tradición litúrgica. Los próximos días serán intensos: diócesis divididas, comunidades confundidas, teólogos enfrentados. Y esto apenas comienza. Aún restan 10 ceremonias históricas que definieron la identidad católica y que ahora son oficialmente abolidas. Ceremonia 3. Funerales tradicionales centrados en el purgatorio. Durante siglos, los funerales católicos estuvieron impregnados de la visión del alma que parte hacia el juicio de Dios y posiblemente pasa por un tiempo de purificación en el purgatorio. Misas de difuntos, novenas, velas encendidas, oraciones por las almas benditas, todo giraba en torno a esta certeza. El difunto necesitaba ayuda espiritual para alcanzar finalmente la visión de Dios. El Papa León XIV decretó: la esperanza cristiana no puede depender de visiones de sufrimiento intermedio ni de la obsesión por liberar almas de un fuego imaginario. Toda práctica funeraria centrada en el purgatorio queda abolida. Los funerales deben celebrar la resurrección y la vida eterna, no el miedo ni la negociación con lo invisible. La medida genera terremoto teológico. La doctrina del purgatorio no desaparece, pero se eliminan las ceremonias rituales vinculadas a ella. Ya no habrá misas gregorianas ni oraciones públicas por las almas en pena. Los funerales deben enfocarse en Cristo resucitado y en la esperanza de la vida eterna. Ceremonia 4. Concesión pública de indulgencias. Pocas palabras han marcado tanto la historia de la Iglesia como indulgencia. Originalmente era un signo de la misericordia de Dios, remisión de penas temporales mediante oración, penitencia y comunión de los santos. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo polémico. En el siglo XV, la venta de indulgencias provocó la Reforma Protestante. Aunque reformadas, las indulgencias nunca desaparecieron del todo. Se concedían en jubileos, peregrinaciones, visitas a santuarios y rezos especiales. Ahora, con esta medida, también quedan abolidas las indulgencias públicas, marcando un nuevo giro en la tradición católica. El anuncio de indulgencias plenarias solía ser un momento solemne, con grandes liturgias. Pero el Papa León XIV lo ha dejado claro: la gracia de Dios no se puede vender ni acumular como un premio. Las indulgencias públicas distorsionaban la misericordia. Desde hoy, ninguna podrá otorgarse como ceremonia oficial. Este cambio, que cierra más de 800 años de historia jubilar, elimina privilegios por peregrinaciones, procesiones o rezos especiales. El perdón de Dios es un don gratuito, y la salvación depende de la relación viva con Cristo, no de listas de indulgencias. El impacto práctico es enorme. Millones viajaban a Roma por los años santos, llenando iglesias y arcas del Vaticano. Los conservadores claman traición, los progresistas aplauden la purificación de la fe. En Alemania se celebra como victoria tardía de Lutero. En Polonia y Croacia, hay protestas. Un teólogo argentino ironiza: si las indulgencias eran el talón de Aquiles, León XIV amputó el pie entero. La pregunta que queda es: ¿qué será de los jubileos futuros? El Vaticano insiste: el verdadero jubileo es la experiencia cotidiana de la misericordia. Las primeras 4 ceremonias abolidas, procesión del Corpus Christi, exorcismo público, funerales centrados en el purgatorio e indulgencias públicas, ya sacudieron la fe católica. Ahora, se eliminan 2 más: la presentación de recién nacidos y la imposición solemne de escapularios. La presentación de bebés en el templo, inspirada en María y José, simbolizaba entrega y protección. Pero el documento papal lo considera redundante y supersticioso. La vida de un niño es sagrada desde la concepción, y el bautismo basta como rito de iniciación. La noticia ha causado conmoción en comunidades rurales y parroquias de América Latina, África y Asia, donde la tradición estaba profundamente arraigada. Padres creían que la ceremonia protegía a los niños,
pero el Vaticano busca centralizar el bautismo como único sacramento de iniciación. La imposición de escapularios, símbolo de consagración a la Virgen María, también queda abolida. Aunque muchos lo veían como signo de protección y devoción, León XIV argumenta que fomentó superstición y una visión mecánica de la salvación. El escapulario no garantiza protección ni salvación. La verdadera devoción se mide en la vida, no en un objeto. La reacción ha sido intensa. En España, cofradías del Carmen resisten. En Colombia y Perú, miles marchan en protesta simbólica. La medida busca purificar la devoción y recuperar la fe auténtica. Con estas prohibiciones, la Iglesia toca fibras profundas de la vida cotidiana de millones de familias. Son tradiciones que marcaron la iniciación cristiana y la devoción mariana. Algunos sienten una pérdida dolorosa, otros ven un respiro de claridad teológica. El terremoto doctrinal continúa, y aún faltan 6 ceremonias más por abolir, incluyendo ritos que durante siglos parecían intocables. El Vaticano ha abierto heridas profundas y el desenlace aún está lejos de escribirse. Cada nueva página del documento Sacrorum Ritus Abolicio profundiza la grieta dentro de la Iglesia Católica. Con la abolición de la presentación de recién nacidos en el templo y la imposición solemne de escapularios, el Papa León XIV tocó el corazón de la religiosidad popular. Pero ahora, la atención se centra en 2 ritos que por siglos definieron la experiencia de millones y hasta hace poco parecían intocables: la confesión pública de pecados y las penitencias ritualizadas de Semana Santa. La confesión pública, en los primeros siglos del cristianismo, era un acto comunitario. Penitentes se arrodillaban ante la asamblea y confesaban sus faltas antes de ser reconciliados con Dios. Con el tiempo, se convirtió en la confesión privada con el sacerdote, el sacramento de la reconciliación que conocemos. Sin embargo, sobrevivieron formas públicas, procesiones donde los fieles narraban sus pecados ante multitudes, celebraciones donde se mostraba el arrepentimiento de manera visible. En América Latina y África, estas prácticas alcanzaron notoriedad en movimientos carismáticos y comunidades rurales. El Papa ha sido categórico: el perdón de Dios es íntimo, no un espectáculo. La confesión pública, muchas veces, generaba humillación y manipulación. Queda abolida en toda la Iglesia. La reconciliación ahora será privada, bajo el sello absoluto del sacerdote. La reacción ha sido variada: indiferencia en Europa, tormenta en Brasil, Nigeria y Filipinas, donde la confesión comunitaria era el corazón de la vida espiritual. Expertos aplauden la decisión por prevenir traumas, chantajes y abusos. La confesión es medicina, no espectáculo, subraya el documento. Más explosivo aún es el cambio en la Semana Santa. Las penitencias ritualizadas, autoflagelaciones, cargar cruces, crucifixiones simbólicas, eran expresiones de fe radical para algunos, espectáculos dolorosos para otros. El Papa León XIV fue tajante: Cristo ya cargó la cruz, repetirlo en carne propia no añade gracia, solo confusión. Quedan prohibidas las prácticas físicas extremas. Solo oración, ayuno y caridad son penitencias verdaderas. Las consecuencias son enormes. Hermandades de Sevilla, México, Filipinas y Guatemala reaccionaron con indignación. Para muchos, estas penitencias eran identidad cultural. Los defensores celebran un acto de sanidad espiritual, evitando riesgos graves a la salud y la dignidad de los fieles. Como afirmó el Papa, Dios no quiere sangre, sino misericordia, no látigos, sino amor en el corazón. La Semana Santa deja de ser un espectáculo de dolor para transformarse en celebración de compasión y vida nueva. La serie de aboliciones sigue sacudiendo los cimientos de la Iglesia. Las 8 ceremonias prohibidas hasta ahora han alterado la vida de obispos, cardenales y fieles, pero las siguientes 2 son aún más profundas, pues tocan el corazón de la liturgia y la práctica sacramental, la Santa Comunión ritualizada en casa y los exorcismos comunitarios públicos. La comunión en casa surgió para llevar la Eucaristía a enfermos o personas aisladas, práctica que se intensificó durante la pandemia. Para algunos, era un acto de compasión, para otros, un riesgo y un alejamiento del ritual central de la misa. El Papa León XIV ha sido firme: la Eucaristía no es un objeto transportable, sacramentos y reformas, la Eucaristía y la comunión en casa. La comunión es un sacramento que se celebra en comunidad, en el altar, dentro de la liturgia.
La costumbre de distribuirla ritualizada en los hogares desvirtúa su sentido y queda prohibida. Esta decisión ha generado divisiones profundas. En Italia y España, la reacción fue moderada, mientras que en países como México, Brasil y Filipinas, donde la visita a hogares formaba parte esencial del ministerio parroquial, el impacto fue enorme. Una religiosa mexicana expresó su preocupación. Para muchos ancianos, recibir la comunión en casa era la única manera de sentir cerca a Dios. Ahora se sienten abandonados. Por otro lado, teólogos progresistas aplauden la medida, afirmando que enfatiza la naturaleza comunitaria y sagrada de la misa. No se trata de prohibir la compasión, sino de proteger la integridad del sacramento. El documento indica que la comunión en casa podrá mantenerse solo en casos de necesidad extrema, enfermedad grave o imposibilidad de asistir a misa, pero de manera excepcional y regulada. Así, la Iglesia redefine la Eucaristía en la era moderna, marcando un límite entre tradición pastoral y devoción privada, y enfatizando la centralidad de la comunidad litúrgica sobre los actos individuales. Exorcismos comunitarios públicos. Por siglos, los exorcismos fueron parte del imaginario católico, un espectáculo de fe, misterio y temor. Inicialmente eran actos públicos, celebraciones comunitarias donde se liberaba a personas supuestamente poseídas frente a la congregación. Con el tiempo, la Iglesia los formalizó y restringió a sacerdotes autorizados, con reglas estrictas y supervisión eclesiástica. Sin embargo, en África y América Latina persistieron los rituales públicos, llenos de dramatismo, fuego, agua bendita y multitudes que observaban. El Papa León XIV decidió cortar estas prácticas. El exorcismo no es un espectáculo. La lucha contra el mal se libra en la oración, en la disciplina y en la gracia, no en el teatro de multitudes. La decisión provocó un terremoto mediático. Muchos fieles temen que sin estos actos los demonios queden sin control. Pero el Vaticano argumenta que los exorcismos comunitarios fomentan miedo, superstición y manipulación, y que los incidentes durante estos rituales son alarmantes. La Reforma propone trasladar la lucha contra el mal de lo espectacular a lo espiritual, del acto público al acompañamiento individual. El exorcismo deja de ser espectáculo y se convierte en instrumento de sanación interior y pastoral. Impacto de las 10 ceremonias abolidas. La abolición de estas prácticas altera la devoción popular, la formación espiritual y la cultura de millones de fieles. Se genera crisis pastoral. Sacerdotes y líderes deben reconfigurar su ministerio, adaptarse a nuevas reglas y enfrentar la resistencia de sus comunidades. El debate teológico se intensifica. Conservadores ven un ataque a la tradición, progresistas una renovación necesaria. En muchas regiones, estas ceremonias formaban parte del tejido social y de la memoria histórica. Su prohibición genera tensiones, pero también abre la puerta a la renovación espiritual. La Iglesia busca regresar a lo esencial: fe, oración, amor al prójimo y misericordia. El Papa León XIV aclara que su objetivo no es destruir, sino purificar, reorganizar y devolver a la Iglesia a su misión fundamental: guiar a los fieles hacia la salvación y la misericordia, no el miedo ni la repetición ritual sin sentido. Epílogo. El camino hacia la transformación. Con estas 10 ceremonias abolidas, la Iglesia entra en un territorio de transformación radical, cuestionando prácticas que durante siglos parecían intocables. Los fieles se enfrentan a un momento de crisis y reflexión. Algunos lloran la pérdida de tradiciones queridas, otros celebran la nueva claridad doctrinal. Ninguna comunidad católica permanecerá igual. Ahora se avecinan las 2 ceremonias finales, las más polémicas y que afectan directamente la celebración sacramental y los fundamentos rituales más sagrados: la misa tridentina en su forma exclusiva y la bendición de armas y ceremonias militares católicas. Estas decisiones consolidarán lo que muchos llaman una revolución litúrgica y ética dentro de la Iglesia. Epílogo. La Iglesia transformada. Con la abrogación de estas 12 ceremonias, el Papa León XIV ha realizado lo que muchos consideraban imposible: una reforma que atraviesa siglos de tradición, devoción popular y práctica sacramental. No se trata de destruir, sino de purificar, reorganizar y devolver a la Iglesia a su misión fundamental: acompañar a los fieles hacia la misericordia, la justicia y la salvación. El mensaje es claro: la fe católica no se reduce a rituales, ni a ceremonias, ni al miedo al castigo. La esencia permanece inmutable, pero la forma se renueva. La misericordia se eleva sobre el miedo, la compasión guía la liturgia,
La unidad comunitaria sustituye la exclusividad y la paz se impone sobre la legitimación de la violencia. Cada prohibición marca un cambio profundo. La misa tridentina, antes símbolo de separación, se integra dentro de un rito que busca participación y comunidad. La comunión en casa, un gesto privado de devoción, se reconduce a la liturgia, preservando su sacralidad. Los exorcismos públicos y ceremonias militares dejan de ser espectáculos, devolviendo la espiritualidad al ámbito personal, ético y pastoral. La reacción es intensa y variada. Algunos lloran la pérdida de tradiciones centenarias, otros celebran la claridad doctrinal y el énfasis renovado en la fe auténtica. Seminarios, parroquias y comunidades enteras se enfrentan a una redefinición de identidad y práctica. Pero en el corazón de esta transformación late una pregunta universal. ¿Cómo viviremos nuestra fe cuando lo que antes era sagrado y obligatorio ahora se cuestiona o se prohíbe? El Papa León XIV deja una invitación abierta: buscar a Dios en comunidad, practicar la misericordia, la justicia y la compasión, y reinventar la tradición sin perder su esencia. La Iglesia, con estas reformas, no abandona el pasado, sino que lo integra con el presente, mostrando que la verdadera devoción no se mide por rituales, sino por la profundidad del amor y la entrega a Dios y al prójimo. Con esto, concluye la serie sobre las 12 ceremonias prohibidas. Una revolución silenciosa que marcará generaciones, redefiniendo para siempre la relación de la Iglesia con el mundo moderno y dejando millones de fieles frente a una pregunta que resuena en cada corazón: ¿cómo vivir nuestra fe en la nueva era de la Iglesia? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. También puedes dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber cómo tú vivirías la fe después de estos cambios. Gracias por acompañarnos en este viaje.